Primera de Juan 5:7, por favor. Primera de Juan 5:7. Un fuerte amén, por favor, cuando ya esté ahí. Y vamos a leerlos todos al unísono, por favor. Primera de Juan 5:7, por favor. Listo, dice así, todos juntos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hasta aquí. El día de hoy, pues, como puede imaginarse, como pudo imaginarse desde los himnos, como puede imaginarse desde la administración de los himnos, estaremos tocando el tema de la Trinidad, titulando así este tema Dios, Uno y Trino. Un tema, la verdad, un poquito complicado de explicar, un poquito complicado al estudiar también. Entonces, me gustaría iniciar orando, pedirle que cierre los ojos y ore conmigo. Padre, gracias te damos, Dios, por este día, Señor, por este servicio que nos permites estar aquí congregados, Señor, como hermanos. Te agradecemos, Dios, por la comunión que en el Espíritu Santo tenemos, Señor. Agradecemos porque nos permites enriquecernos con tu palabra, Señor. Nos permites conocer de ti y enamorarnos más de ti. Te pedimos, Dios, que tú bendigas esta predicación, Señor, que tú abras el corazón y la mente de cada hermano aquí, Señor, que abra nuestro entendimiento para conocerte, Señor, conforme tú te muestras en las Escrituras. Dios, te pedimos que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea el único glorificado aquí, que no el del que predican y de los que escuchan, sino tu nombre, Señor, y que la iglesia sea edificada en este tema, Señor. Para el crecimiento de la suya te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Como les mencionaba, a lo largo de la historia de la iglesia, de la iglesia universal, se han establecido doctrinas fundamentales. Esas doctrinas fundamentales o esenciales, ¿no? A la luz de la Escritura, no suelen ser cuestionables, no son negociables, no puede tratarse, es una verdad, una verdad no negociable. Esas doctrinas ortodoxas, bases de la fe del cristianismo universal, han sido innumerables veces, porque no tienen innumerables veces cuestionadas. Encontrando así la mayoría de las herejías que han sido mencionadas sobre esta doctrina, principalmente en los primeros siglos del cristianismo. Han sido criticadas por algunos presbíteros, por algunos obispos, cuyas declaraciones heréticas han tenido el propósito de distorsionar la enseñanza apostólica ya plasmada en la Biblia. Precisamente una de las doctrinas más criticadas es la doctrina de la Santísima Trinidad, doctrina a la cual nosotros, bautistas confesos, creemos. Entonces, es por esta razón del ataque a esta doctrina que los cristianos de los primeros siglos se levantaron contra estos herejes que buscaban atacar y confundir a nuestros hermanos. Por esto quisiera explicar el tema del día de hoy, exponiendo a la luz de las Escrituras lo que esta dice acerca de la Trinidad. Iniciando con ciertas preguntas. La primera es que si la Trinidad es una doctrina bíblica, y la otra si adoramos a tres dioses, a uno solo. Vemos primero con el concepto. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es un concepto muy largo, ¿verdad? Se establecieron a la luz de la historia credos para poder explicarlo, y si alguno te ha tenido la oportunidad de leerlos, son larguísimos. Pero me di la tarea de simplificarlo para que usted pueda entenderlo. La Trinidad es la enseñanza de la existencia de un solo Dios, revelada en tres personas distintas, de la misma esencia y la misma sustancia. Esto significa que son coeternos y que subsisten desde la eternidad. Si bien es cierto que en las Escrituras nunca usted va a notar, va a ver escrita la palabra Trinidad, esto no quiere decir que la Biblia no la enseñe, puesto que es una verdad implícita. Vamos a notar hoy la importancia de la Trinidad, porque es importante conocer este tema como iglesia. Primero que nada, hermanos, porque es una doctrina bíblica. Es importante. Siempre nosotros somos creyentes confesos de la sola Escritura, y en la Escritura encontramos toda la verdad necesaria que el Señor nos quiso revelar. El Señor nos reveló ya todo aquí, y esta doctrina ha sido revelada por Él de manera implícita, desde el Antiguo Testamento a través de una revelación parcial hasta el Nuevo Testamento. Como mencioné anteriormente, la Trinidad no se encuentra en la Escritura, pero es una verdad que está implícitamente plasmada. Vayamos por favor a 2 Corintios 13:14, como nos leyó el hermano Rigo. Dice así:
si quiere leerlo conmigo, por favor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Además de varios textos que mencionados en la Escritura, en este caso el apóstol Pablo a los Corintios, hace una distinción de personas, ¿verdad? Estamos hablando que ya los apóstoles enseñaban esta distinción de, también es importante enseñarla por las herejías que sobre Dios se han mostrado. Anteriormente mencioné que en la historia de la iglesia, en los primeros siglos sobre todo, se habían levantado grupos cuyo propósito era atacar esta doctrina. Sí me estoy dando a entender aquí, ¿verdad? Porque yo me trabo mucho, disculpen. Entonces, habían grupos que se habían levantado con el propósito de atacar esta preciosa doctrina, ¿no? Y recordemos que los padres de la iglesia se levantaron, tomando como ejemplo el modalismo en el siglo III, ¿no? Revivido en la actualidad para que sepan, hermanos, si no les vayan a creer cuando llegue un hermano y Jesús es el Padre, no, es una herejía, hermanos. Para que sepan, el unicitarismo, modalismo del siglo III, revivido actualmente por lo que es la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, no sé, la Iglesia Pentecostal Unida o la secta de la luz del mundo. Ojo, Iglesia Pentecostal Unida, no el pentecostalismo clásico, ¿ok? Para que no vaya usted a decirles a los hermanos pentecostales, tú hereje. No, ellos no son herejes, hermano. Entonces, continuando aquí, tenemos también la herejía del arrianismo en el siglo IV, revivida por la actual secta de los testigos de Jehová. Esta enseñanza, como ya lo vimos en predicaciones anteriores con nuestro hermano Rigo, es una doctrina heterodoxa, que es heterodoxa, pues está fuera de lo establecido en la Escritura, que enseña que Jesús no es Dios. Doctrina completamente contraria a lo ya establecido, ¿no? Entonces también es importante la Trinidad porque es esencial para nuestra salvación. Ok, ya hasta aquí entendemos que es una doctrina bíblica que está plasmada en la Biblia, que entendemos que es importante porque se han levantado herejías en contra de ella y porque es esencial para la salvación. La Escritura, en primera de Juan 2, del 2 al 23, si podemos ir allá, por favor, dice así. Díganme una fuerte amén, por favor, cuando todos estén ahí. Amén, amén. Dice primera de Juan 2, 22 al 23. Dice así, vamos a leerlo juntos. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Okay, aquí notamos una verdad plasmada, ¿no? Tal cual está escrito que el que niega al Hijo, el que niega al Hijo no tiene al Padre. Pero es lo mismo como viceversa, hermano. El que niega al Padre tampoco tiene al Hijo. El que niega al Espíritu Santo tampoco tiene al Hijo. Notamos en Juan que la palabra que usa es anticristo. Anticristo del griego vaya similar a anticristos, propiamente contrario a Cristo, por ende un enemigo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús acerca de esto? El que no es conmigo, contra mí es, en Lucas 11:23. Así como también en Juan 8:24, si quiere acercarse ahí. Juan 8:24, por favor, disculpe que lo esté haciendo pasar de texto a texto, pero creo que es importante para conocer la verdad revelada en la Escritura. Juan 8:24, por favor. No te preocupes, es mi primera vez, así que vamos a ir rápido. Dice así. Vamos a leer. Deme un segundo, por favor. Voy a leerles una parte. Dice, porque eso os dije que moriréis. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Vamos a esta parte. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ok? Por lo que negar la Trinidad es negar al Padre, negar al Hijo, negar al Espíritu Santo. Y según los textos antes mencionados, hacer esto es caer en pecado. Por ende, esto afecta directamente a nuestra salvación, el no confesar al Dios Trino. Quisiera, bueno, creo que no lo dije al principio, pero si alguien está notando, el primer punto es que es la Trinidad. ¿Okay? El segundo punto sería Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas. ¿Cuál es el propósito de esto? Nosotros conocemos que existe un solo Dios, pero a la luz de la Escritura se nos menciona una verdad que es las 3 personas reveladas. Y
en esto nos hace una distinción. Vayamos a Lucas 3, 21 al 22. Es un evento muy conocido, todos creo que en la escuelita dominical se nos ha enseñado, quienes estuvieron anteriormente, en los domingos de, ¿cómo se llama? Sí, la escuelita dominical, ¿no? Es una historia muy enseñada para que conocen todos los cristianos, vaya. Lucas 3, 21 al 22 dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiero explicar antes qué es una persona. Cuando hablamos de una persona, podemos comprender que no hacemos referencia a un algo, sino a un alguien con una personalidad, vaya dicho una persona, es decir, a un ser pensante con emociones y una voluntad. De esa manera podemos ver actuando a la Santísima Trinidad en este evento. Tenemos cronológicamente el evento así. El Hijo es sumergido en las aguas del bautismo. A la vez que esto está pasando, el Espíritu Santo, desde el cielo descendiendo en forma corporal de paloma, y el Padre hablando, que está diciendo el Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, marcando una clara distinción. Repito, como dije al principio, usted ha escuchado tal vez en algún momento a algún cristiano heterodoxo que diga: no, Jesús es el Padre. No, esa es una total mentira. No puede ser posible cuando la Escritura nos muestra esto. Ay, no tosí un buen rato, es bueno eso. Marcándose una clara distinción. Existen posturas, repito, como el unicitarismo, que enseña eso que le dije, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen siendo más que nombres, títulos y nombres personales, basándose en textos como, por ejemplo, Juan 10:30, el Padre y yo y no somos, textos que ya serán explicados y comprendidos en el punto siguiente, ¿ok? Perdón. Estos hermanos tienen que, bueno, no hermanos, mentira, no son hermanos, tienen que distorsionar el texto totalmente para que el texto, o sea, haciéndose una exégesis, para que el texto diga lo que ellos quieren que diga. Es una completa mentira. Como les mencioné al principio, la Escritura nos hace una revelación parcial desde Deuteronomio 6:4 hasta el Nuevo Testamento, por ejemplo. Bueno, desde el Génesis realmente, pero uso Deuteronomio. También lo explicaré en el siguiente punto, rompiendo así lo plasmado en la Escritura, o también así un principio básico sobre el cómo comprendemos la realidad. ¿Cuál es este principio? A no puede ser B. ¿Qué es esto? No puede ser A y B al mismo tiempo, no puede ser las dos cosas. Es decir, Cristo, el Hijo, no puede ser el Padre no puede ser el Hijo, y el Espíritu Santo no puede ser ni el Padre ni el Hijo. Son personas diferentes marcadas en la Escritura. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todos están entendiendo? Es que, hermano, de veras, es muy complicado, yo no quiero decir una herejía. Entonces, vamos a continuar. Sí, podemos tomar el ejemplo de Juan 14:26, si quieren ahí, por favor. Se me apoyarían, hermanos de cabina también. Juan 14:26, me gustaría leerlo, dice. Tenemos aquí Jesús, si no estoy mal, previo a su ascensión, hablando sobre el Espíritu Santo, el cual vendría después de que Él se fuera. ¿Sí? Y si usted no ha leído los evangelios, esto es lo que dice, y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O tenemos también el ejemplo de la oración de Jesús en Lucas 22 del 41 al 42, dice así: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, nota aquí, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, haciendo una distinción de personas. ¿Todo entendido hasta aquí? Lo hace desde que menciona que el Espíritu Santo vendría, lo hace desde que menciona la oración hacia el Padre. Hermanos, no tiene sentido en absoluto, rompe con este principio que les mencioné, no puede ser B, que Cristo haya ascendido al cielo, saludado a los ángeles, porque esos hermanos, estos creen que Jesús es el Padre, saludado a los ángeles y hubiera regresado a la iglesia. No tiene sentido. Ahora sí que es una vuelta de oquis, ¿no? Entonces, tampoco tiene sentido que Cristo hablara consigo mismo. ¿Sí me estás hablando? Estamos entendiendo aquí lo grave de esto, que podemos llegar a caer en esta herejía cuando hablamos que Jesús es el Padre, cuando no es así. Digo,
O decimos esto: Jesús estaba loco y nuestra fe se basa en un loco, o Jesús hablaba con otra persona. No sé ustedes qué crean, yo creo, según la verdad plasmada en la Escritura, Jesús hablaba con el Padre y mi Señor no era alguien loco, era alguien cuerdo. Es alguien cuerdo, perdón. Ok, pues comprendiendo esto, sabemos que no hay una persona con diferentes títulos o algo similar, sino la comprensión de estas tres, podremos preguntarnos: ¿entonces hay tres dioses? La respuesta en la Escritura es un rotundo no, hermanos. No vamos a caer en esa herejía, vamos a explicarlo. Siguiente punto, si está notando, Elohim, una unidad compuesta. Vaya a Deuteronomio 6:4. Yo le mencioné hace poco que en la Escritura existía una revelación parcial y que fue completada en el Nuevo Testamento. Vaya a Deuteronomio 6:4. Ay, aquí ya me dieron nervios porque pues, me estoy metiendo en cosas que son más complicadas. Como si yo hablara hebreo. Deuteronomio 6:4, por favor. Vamos a leerlo. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, todos juntos por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el hebreo encontraremos lo siguiente. Ponga mucha atención por favor porque aquí se puede perder. Yahvé Elohim, Elohim Echad. En el hebreo, si usted tiene acceso a una computadora, sobre todo puede comprobarlo. Esto es lo que se encuentra escrito. Esto así, como encontramos el texto, siendo Yahvé el nombre de Dios, notaremos que está unido, ojo aquí, al plural Elohim, en un texto que está escrito en singular. A ver, ¿cuál es la peculiaridad de esto? Para referirse a Dios en singular, en el Tanaj o la Biblia hebrea, suena muy fuerte, ¿verdad? Okay. En la Biblia hebrea encontraremos a Dios como Eloha. Eloha es el singular de Elohim. A ver, ¿qué es singular? Singular es hablando de personas, una persona, plural, dos personas o más. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Lo encontramos 56 veces, 41 de estas veces en el libro de Job, donde la revelación, como les comento, aún es parcial, no es completa como en el Nuevo Testamento. Pero en estos casos notamos un plural unido al nexo Echad. Nexo, pues es una unión de oraciones, vaya. Echad, ¿qué significa? Uno. Hablando de más personas para referirse a un solo Dios. Tomando así como ejemplo lo escrito en Génesis 2:24. Vayamos allá, por favor, sin perder Deuteronomio 6:4 aquí, por favor. Vaya, hermano, por favor, a Génesis 2:24, porque quiero que lo que entienda. Algo es importante mencionar, hermanos. Los verbos regulares no cambian sin importar el idioma. Alguien le puede decir, Elohim se usa para exaltar el nombre de Dios. No, hermano. Los verbos regulares no cambian sin importar el idioma. Y aún los irregulares solo cambian el orden. Entonces, vayamos a Génesis 2:24, por favor. Dice lo siguiente: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiero dar a entender con esto, hermano? No estoy diciendo que se casen, no. Estamos hablando y serán una, notamos aquí la palabra hebrea, ejad, la misma que notamos en Deuteronomio 6:4. Yahvé Elohim, Elohim ejad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Unidad singular, una sola persona, no más. Unidad compuesta, más de dos personas. En este caso, como nos menciona Génesis 2:24, en el matrimonio encontramos una unidad compuesta de dos personas, una sola carne. Dos personas, una sola carne. Es muy similar a lo que encontramos en Deuteronomio 6:4. En este caso, como la verdad ya completa, tres personas, un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Entendiendo esto, la declaración que Deuteronomio 6:4 nos da es que existe solo un Dios, no tres. Y también esta revelación nos muestra a las tres personas distintas, subsistiendo en un solo Dios. ¿Todo bien hasta aquí? ¿O ya todos se confundieron con mi chile con queso? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Perdón. Importante entender que es importante entender que esta doctrina no puede ser entendida, ojo, por medio de explicaciones humanas, por ejemplo. Porque esas nos pueden llevar a caer en las herejías. Tenemos el ejemplo,
no sé si lo conozcan ustedes, pero el ejemplo del agua, ¿no? Que lo he escuchado personas que dicen que Dios es como el agua, que el agua tiene un estado líquido, un estado sólido y un estado gaseoso, ¿no? El líquido, el hielo y luego el vapor. Pero el problema con esto, hermanos, cuando queremos explicar a Dios, tal vez no con malas intenciones, pero caemos en la herejía. Al final el agua es H2O, es la misma sustancia en diferentes modos. Caemos en la herejía del unicitarismo o el modalismo. O tenemos el ejemplo del huevo, ¿no? No sé si lo has escuchado, que el Dios es como el huevo, la cáscara, la yema y la clara. Pero caemos en la herejía del triteísmo, porque al final son tres sustancias diferentes. ¿Todo bien hasta aquí? Es a partir de esto que las herejías del unicitarismo, o sea, un solo Dios, no un solo Dios, de que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo, el mismo en diferentes modos revelado, y la doctrina del triteísmo quedan descartadas completamente. Pues Dios es uno solo. A esto se le conoce como monoteísmo trinitario. Un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad. Y de esta manera pasando al punto siguiente, el trino Dios en la salvación. Anteriormente, si usted recuerda, yo le mencioné que la Trinidad es una doctrina importante porque repercute directamente en nuestra salvación. En nuestra vida como creyentes, nosotros hemos reconocido al Señor Jesucristo como el único medio de salvación. Déjenme tomar agüita, por favor. Hemos reconocido al Señor Jesucristo como el único medio de salvación y así como el único intercesor por quien a través de su sacrificio expiatorio en la cruz nos otorgó vida eterna y libre acceso al Padre, por quien hoy gozamos la salvación y la comunión entre santos otorgada por el Espíritu Santo, quien nos convenció a su vez de pecado y nos llevó a clamar el perdón al eterno y único Dios. Ahora, comprendiendo lo explicado anteriormente, en otros puntos aprenderemos cómo actúa la Trinidad en la salvación del creyente. La salvación es un regalo que surge en la mente del Padre y el Hijo lo ejecuta. ¿De qué manera? Ofreciéndose voluntariamente ante el Padre para morir por los pecados del mundo. Vayamos a Isaías 6:8. Yo creo que muchas veces hemos leído este texto y malamente creo, bueno, no sé, pero se nos explica en las conferencias de misiones, temas misioneros, y está equivocado. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Lea lo siguiente. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa es una profecía mesiánica, ¿se le conoce? Una profecía mesiánica en la cual el Hijo es quien voluntariamente se ofrece. Notemos aquí, entonces, perdón, hermano, ¿pueden regresarlo por favor el versículo? Es que no lo busqué. ¿Pueden regresarlo por favor? Notemos aquí, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? La salvación surge en la mente del Padre. Posterior a esto, el Hijo es quien voluntariamente decide ejecutarla. Heme aquí, envíame a mí. ¿Todo entendido hasta aquí? Ok, muy bien, continuando. Jesús, hermanos, esto voy a rondar un poquito porque ya el hermano Rigo no lo enseñó anteriormente, pero ya existía como Dios antes de humanarse. En Juan 1:1 se lo ha leído, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nos dice que Jesús ya existía desde el principio. Él estaba con Dios desde el principio y era Dios desde el principio. Jesús no comenzó a existir. Jesús no tuvo un principio. El apóstol Juan nunca dice eso. Sin embargo, tenemos la doctrina, el arrianismo, el cual sí nos enseña que Jesús tuvo un inicio basándose en Colosenses 1:15, que dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, teniendo otra vez que distorsionar el texto para que diga lo que ellos quieren que diga. Cuando en el griego nosotros no tenemos la palabra prototokos, antes mencionada aquí, que no significa que sea el primer ser creado, sino que tiene la preeminencia en todo. Pues Pablo lo demuestra en los versículos siguientes, dice el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces la Trinidad se hace presente en la salvación del ser humano desde Génesis 2. Dios el Padre ya había diseñado el plan de la redención, el cual llevaría a cabo a través de su Hijo. Pues así lo demuestra Juan 3:16. Todos lo conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De esta manera el Espíritu Santo participa convenciendo al mundo de pecado y sellando al creyente para la salvación. Tras esto podemos comprender el punto siguiente, puesto que esto nos ayuda de una mejor manera a entender lo establecido por el Señor con respecto a esto. Dice Juan 14, 3 al 15. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Desde el principio Dios nos profetizó que enviaría a un Salvador a redimir al mundo. Y ya me perdí con lo que estoy predicando. Y no sería Dios el Padre. A esta herejía se le conoce como el padripacionismo, enseñando que el Padre fue quien murió. Y no es así, sino que fue Dios el Hijo. Y así el Espíritu Santo haría la obra de regeneración en el pecador, como dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a pasar al siguiente punto, por favor. Si está anotando, número 5, los atributos de la Trinidad. Ya que conocimos qué es la Trinidad, y creo que fue clara lo que es la Trinidad, y notamos la distinción de personas, de su unidad en Trinidad y su labor en la salvación. Ahora, ¿cómo demostramos a la luz de la Escritura que las tres personas son Dios y que poseen la misma naturaleza? Hermano, usted no puede creer todo lo que le estén diciendo. Amén. Entonces, esto no quiero decir que le estoy diciendo una mentira, hermano, pero no puede creer todo lo que le digan. Tienen que llevarlo a la luz de la Escritura para comprobarlo. Y es a través de los atributos, demostramos a través de la Escritura, y es a través de los atributos que el Señor muestra que Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que pertenecen únicamente a Dios y que no los comparte con nadie más, como dice Isaías 42:8. Vayamos allá, por favor. Dice así: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Okay, entonces el Señor, creo que fue claro otra vez. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, siendo Dios que su gloria, atributos propios de Él, no son comunicables con los seres humanos. Vamos allá, fuera de los comunicables. Vamos a ver cuáles son estos atributos incomunicables. Tenemos su eternidad, por ejemplo. Tenemos su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Veamos a la luz de la Escritura, comprobemos los atributos del Padre, los atributos del Hijo y del Espíritu Santo, y notaremos que la Escritura nos muestra que son los mismos. Vayamos a Salmo 90, 1 y 2, por favor. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Estamos hablando del Padre. Y luego notaremos en el Hijo, en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego notaremos el mismo atributo, pero en el Espíritu Santo. Vayamos a Hebreos 9:14.
Hebreos 9:14 dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo mediante el Espíritu eterno. Hablando del Espíritu Santo, menciona así al Espíritu Santo también como el Espíritu eterno. Entonces notamos el primer atributo, su eternidad, siendo reflejada en las tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El segundo atributo, ¿cuál es? Se los acabo de dictar. Omnipotencia. ¿Ok? Vamos a anotarlo. Génesis 1:1. Su omnipotencia o su poder, ¿no? Su grande poder, ¿no? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo un Dios poderoso tiene la capacidad de crear, de hacer de la nada. Luego notamos el mismo atributo, pero en el Hijo. ¿Ok? Veamos a Colosenses 1:15 y 16, por favor. Bueno, si usted no leyó su Biblia, ya aquí ya movió de Génesis a Apocalipsis. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y luego notamos el mismo... perdonen. Notamos el mismo principio en el Espíritu Santo. Si bien nos muestra la Escritura el principio de su omnipotencia en el Padre y en el Hijo, en la creación, también en el Espíritu Santo. Recuerden que más adelante en el mismo Génesis 1 nos menciona que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero me gustaría dar como ejemplo Hechos 2, no lo vamos a leer, pero creo que usted lee su Biblia, sabe qué es lo que pasó en ese momento, ¿no? El día de Pentecostés es cuando el Espíritu Santo baja y en ese momento se denota en la Escritura el milagro de las lenguas. ¿Qué es esto? Cada persona hablando en en resumidas cuentas, el idioma del otro, ¿no? Yo entiendo tu idioma, tú entiendes el mío, el milagro de la iglesia, el milagro de las lenguas, ¿no? Solo un espíritu con poder, solo un Dios con poder puede hacer eso. Nada más, no un ángel, no otra cosa, hermanos. Luego tenemos su omnisciencia. Vayamos a Jeremías 17:9 a Dios, reflejando así la omnisciencia del Padre. ¿Sí están notando los textos? Por si un unicitario, un arriano, un mormón le llega a querer decir que la Trinidad no existe. Jeremías 17:9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nota el 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo Jehová, que escudriño la mente. Yo Jehová, que escudriño la mente. Omnisciente, ¿qué es omnisciente? Alguien que todo lo sabe. En este caso, solo un Dios omnisciente puede conocer tus pensamientos. Veamos Apocalipsis 2:23. Dice con respecto a Jesús, ¿verdad? Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, otra vez, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Un principio, un atributo que solo había sido mencionado en Jeremías. ¿A quién? Al Padre. Pero posterior en el Apocalipsis vemos que es un atributo que el mismo Señor tiene. Luego notamos al Espíritu Santo, este mismo atributo. Vamos a 1 Corintios 2:10, por favor. Yo lo hice como una tabla, no sé usted cómo quiera anotarlo esto, pero solo le digo cómo lo hice yo. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a todos nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces notamos otra vez el principio de la omnisciencia en la persona del Padre, en la persona del Hijo y el Espíritu Santo. Notamos su eternidad en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. También su omnipotencia. Y a la misma vez su omnipresencia. Salmos 139, 8 al 10, por favor.
Bueno, probablemente no leamos todo, nada más poquito. Yo creo que ya tardó más la enseñanza, ¿verdad? Aquí en buscar los textos. Disculpe. Somos 139, 8 y 10. Dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Denotamos la luz del Padre que donde sea, no importa, dice el salmista, allí está el Señor. Luego en Apocalipsis 2:20, perdón, me equivoqué. En Juan 1:45. Bueno, denme un segundito nada más. Vamos aquí rapidito aquí. Jesús con Natanael dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: desde antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pues claro, Jesús no estaba ahí, ¿verdad? Entonces es una clara referencia de su omnipresencia. No que Jesús lo vio con los ojos, sino que Dios, Jesús es Dios. Jesús conoce todo. Jesús está omnipresente. Y tenemos el Salmo 139, del 7 al 10, con el Espíritu Santo. Por favor. Salmo 139. Del 7 al 10. Es el mismo que utilizamos para el Padre. Nosotros mencionamos: si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y el texto anterior dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Entonces, tenemos como ejemplo aquí en la Escritura plasmado que el Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen exactamente los mismos atributos, que el Hijo y el Espíritu Santo tienen los mismos atributos que el Padre. Solo Dios puede tener los atributos de Dios. Entonces aprendimos en este sermón que es la Trinidad, ¿verdad? Ya todos conocemos a partir del concepto que es. Hasta a mí se me olvida, la Trinidad, ¿ok? Conocemos la doctrina que enseña la existencia de un solo Dios revelada en tres personas. Conocimos ya también la distinción de las personas del Padre. Sabemos que no puede ser Jesús, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque estaría loco, y no pueden ser tampoco tres dioses. Entonces, ya comprendimos la revelación parcial revelada desde el Antiguo Testamento con la unidad compuesta de Elohim, y conocimos también al Trino Dios en la salvación. Terminamos concluyendo con los atributos de Dios revelados a través de la Escritura. En conclusión, la Trinidad es una doctrina no solamente bíblica, sino también histórica. Como mencioné al principio, es decir, que es defendida por los padres de la Iglesia, entre ellos un famoso Atanasio, el cual define la Trinidad en su credo de la siguiente manera: adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Como iglesia que cree en la sola Escritura, debemos conocer esta doctrina, conocer que es importante conocer esta doctrina para así conocer de mejor manera al Dios que nosotros adoramos. ¿Ok? Entonces, en nuestra mente humana puede ser complicado de entender, pero siempre recordemos esto: no hay nada más importante que apegarse a lo que el texto dice. Si la Escritura nos revela a un Dios subsistiendo en tres personas, eso es lo que nosotros debemos de creer. Amén. Bueno, muchas gracias. Voy a dar lugar al hermano Rigo, por favor. Es como un rebote, ¿verdad?